eran dos, que son la predicación fiel y la celebración de los sacramentos. En la teología reformada, estudiando aún más en profundidad la Biblia, se llega a la conclusión que hay una tercera cosa que Cristo mandó de una forma expresa y que es parte de la naturaleza, esencia y substancia de la iglesia, y que si no existe esta tercera cosa, entonces no estamos frente a la iglesia. Y esta tercera cosa es el ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. Que si no existe esto, tampoco estamos frente a una iglesia. Que la disciplina eclesiástica es un elemento fundamental. Es como decir, si una persona, o más bien si alguien con la apariencia de hombre no tiene alma, no es hombre. ¿Cierto? Bueno, es esto. Si un grupo que se llama iglesia no tiene ni practica la disciplina eclesiástica, no es una iglesia. Ahora, ¿dónde encuentra uno eso en la Biblia? Bueno, creo que el texto fundamental, y les ruego ir a ese, es en Mateo 18, versos 15 al 22. Mateo 18, verso 15 al 22. Y quiero que revisemos este texto, porque creo que lo que hemos ya mencionado sobre la predicación fiel de la Biblia, bueno, eso es algo que hemos entendido más, es algo que se practica medianamente, ¿verdad? El tema de los sacramentos es algo que tiende a practicarse más, pero el tema de la disciplina eclesiástica, para algunos eso les suena como a chino, o sea, algo que no entienden. ¿Qué es eso de disciplina eclesiástica? Y creo que una de las grandes crisis que la iglesia cristiana tiene hoy es la falta de comprensión y obviamente de aplicación de la disciplina eclesiástica. Y por medio de este texto les quiero explicar brevemente qué es esto de la disciplina. Dice en el verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que nos presenta Cristo aquí es que tú tienes un conflicto, ¿cierto? O más bien hay una pelea entre dos, hay una desaveniencia entre dos miembros, o también puede ser que, por ejemplo, no sé, usted va por una calle, pasa por un bar o cantina, no sé, y usted ve allí que un hermano que es miembro de esta congregación está allí sentado en el bar, no leyendo la Biblia, sino tal vez usted se lo encuentra que está con una cerveza, creo que se le llama así, ¿verdad? Acá. No con una, sino que usted ve que en la mesa ya hay como 5 y tiene otra. Y entonces, bueno, eso para usted se convierte en un lío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hermano en la fe, es un miembro de la iglesia donde usted está y usted se duele. ¿Por qué? Porque ese hermano, miembro del cuerpo de Cristo, está mancillando el nombre de Cristo, haciendo o practicando las cosas pecaminosas que el inconverso hace, y de una forma particular, por medio de su pecado, atenta contra la imagen santa de la iglesia.
Una de las marcas que los padres de la iglesia vieron es que la iglesia es santa. Ellos decían, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Y entonces, a causa de la naturaleza santa que la iglesia tiene, es necesario que la iglesia misma se cuide para que todos puedan andar en santidad y por lo mínimo no caigan en pecados que causan escándalo al nombre de Cristo. Aquí cuando dice Cristo, por tanto si tu hermano peca, este pecar se refiere especialmente a pecados escandalosos. Bueno, no me vaya a malinterpretar, yo no quiero decir que hay pecados que son santos o que hay pecados que son buenos, no, a la luz de la Biblia todo pecado es malo, ¿verdad? A la luz de la Biblia todo pecado puede conducir al infierno. A la luz de la Biblia, todo pecado fue causante de la muerte de Cristo. Pero hay pecados que de una forma especial causan escándalo al nombre de Cristo y a la santidad de la iglesia. En la Biblia se nos mencionan esa clase de pecados. En el Antiguo Testamento, la pena que se aplicaba sobre ellos era ¿cuál? La muerte por lapidación, o sea, a pedradas. En el Nuevo Testamento, estos pecados escandalosos, en la Biblia se dice como no te juntes con el tal, no andes con él, tenle por gentil y publicano. Hay pecados que en la Biblia tienen una connotación de ser escandalosos para la santidad, como todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, o sea, fornicación, adulterio, bestialismo o zoofilia, homosexualismo, lesbianismo, relaciones entre hermanos, ¿cómo que se le llama? Incesto, borracheras, pleitos irresueltos, herejías doctrinales. ¿Qué más hay? Bueno, esos, y están otros más. Entonces, aquí Cristo de una forma especial habla sobre esos pecados que denominamos escandalosos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y peca contra ti, no es que él te hizo algo directamente a ti, sino que peca contra ti, es que él hizo algo que atenta contra la santidad de la iglesia de la cual tú eres miembro. Dice, bueno, si lo viste en ese bar, usted va allá, se acerca donde él lo exhorta y misericordiosa, pero firmemente le muestra el pecado en el cual él está y lo conmina al arrepentimiento, ¿verdad? Dice Cristo, si el hermano se arrepiente y él dice, sí hermano, mira, tengo un problema serio con el alcohol, esto que tú has visto hoy no es nada, realmente es algo que yo hago frecuentemente, reconozco que he pecado, me arrepiento, voy a ir contigo a donde los pastores y vamos a empezar un proceso de restauración, y efectivamente hay ese proceso y el hermano deja eso. Entonces dice Cristo, has ganado a tu hermano. Ganar a tu hermano es que lo llevas al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es un don, ¿cierto? ¿O no es un don? Sí, es un don. En la Biblia, en Hechos,
Cuando Pedro va donde Nicodemo, donde Cornelio, y él va y les habla el Evangelio, y el Espíritu Santo viene sobre ellos que eran gentiles y se arrepienten y se convierten. Y cuando llevan el reporte de lo que Dios hizo allí, la reacción que los cristianos judíos tienen es, con que Dios también ha dado arrepentimiento a los gentiles. El arrepentimiento es algo que da Dios, es un don que da Dios. Y el arrepentimiento no es algo fácil. No es como decir, listo, yo peco y después voy a arrepentirme. Bueno, tú no sabes si Dios te va a dar el arrepentimiento. Judas pecó y el arrepentimiento no le vino. Vino un remordimiento, ¿cierto? Se lamentó por las consecuencias que eso trae. Y en ocasiones muchos que se llaman cristianos confunden lo que es el remordimiento o la aflicción que las consecuencias de los pecados traen con el verdadero arrepentimiento. Cuando yo me lamento porque he pecado, pero el lamentar se relaciona es con las consecuencias y aflicciones que el pecado trajo. Bueno, te cuento que eso lo puede hacer perfectamente el inconverso. El inconverso puede llorar, lamentarse y arrepentirse por las consecuencias que el pecado trajo, pero no por el pecado mismo, no porque ha ofendido al Dios Santo. Y de lo que se trata aquí cuando dice, has ganado a tu hermano, es que Dios le ha dado el arrepentimiento, y el arrepentimiento es más que llanto, el arrepentimiento es más que lamentación, el arrepentimiento es abandono del pecado en el cual yo estaba. Si yo digo que me arrepiento y lloro y hago esto, pero luego caigo y otra vez caigo y otra vez caigo, no hay arrepentimiento, hay lamentación, pero no arrepentimiento. Sí, hermano. Porque la tristeza que es según Dios, esa es la que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está la diferencia del arrepentimiento de Judas y el que es según Dios, que es el que nos da para salvación. El don que nos da Dios. Gracias, pastor. Sí, mucho. Bueno, verso 16. Mas si no te oyere, o sea, si no hay arrepentimiento, toma aún contigo a uno o dos. Es como si él dijera, bueno, usted va donde ese hermano, ¿verdad? Y le dice, mira, es que yo te vi en el bar y tenías como 10 botellas de cerveza. Y él empieza y dice, no, hermano, es que usted se confundió. Esto no era cerveza, eso era un refresco. Es que hay empaques que son parecidos, ¿cierto? Allá en Colombia, el envase de la cerveza es parecido al de algo que nosotros denominamos malta, que no tiene alcohol, sino que es un refresco. No, hermano, es que eso era malta, eso no era cerveza. Dice, sí, pero es que cuando usted me vio y se asustó, se levantó y se cayó. Dice, no, hermano, es que tengo los triglicéridos altos. Y cuando me levanto así, entonces tiendo y usted ve que no hay arrepentimiento, que busca excusas para lo que hacía. Dice Cristo, entonces toma a uno o dos, y usted va con esos dos donde él, para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo, porque es un principio bíblico que no se puede juzgar a nadie si no hay más de un testigo. Se necesitan más, porque bueno, cuando es uno solo, uno no sabe si realmente es por alguna venganza, celos, odio.
Así que Cristo dice, toma a dos, 1, 2, 3 de la congregación, no a los más comunicativos, ¿no? Sino toma a 2 o 3 que sean serios. Recomendación, pastores, ancianos, diáconos, personas que han mostrado su fidelidad a Cristo y lleva a esos 2 y habla. Y entre los 3 van a exhortarlo al arrepentimiento, van a animarle a que vea el pecado como es, a que abandone eso. Dice Cristo, si él escucha a estos 2 o a estos 3, bien, hasta allí llega este proceso. Pero si no los oyere, o sea, si no se arrepintiere y empezare con excusas a justificar su mal accionar, entonces dice Cristo en el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y este dilo a la iglesia, obvio es, habla con los pastores, coméntales la situación pecaminosa en la que está. Los pastores hablarán con este miembro, lo van a combinar al arrepentimiento, y dice Cristo, si se arrepiente, bien, pero si no se arrepiente, entonces los pastores hablarán esto a la iglesia. Cuando dice que dirán esto a la iglesia, convocarán a la asamblea de los miembros y anunciarán públicamente. Mire, el hermano Pedro Pérez, que está aquí, está esclavizado en la borrachera. Y un hermano se lo encontró, lo exhortó al arrepentimiento, no se arrepintió. Luego fueron 2 o 3, lo exhortaron al arrepentimiento, no se arrepintió. Luego los pastores, los ancianos, diáconos y todo el liderazgo lo exhortamos al arrepentimiento, y él sigue así. Así que lo presentamos hoy ante esta santa asamblea para que lo exhorten al arrepentimiento. Y ahora, una asamblea de disciplina, que es de lo que nosotros vemos aquí, es una cosa triste. Eso no es como algunos. Yo nací en una denominación bautista fundamentalista, aunque no tenía ese nombre, y el tema de las disciplinas era una cosa, era una masacre. Si eso, la gente iba a ir a lista con sus armas y metralletas a darle, ¿cierto? Y es que sí, el descarado ese, que esto y que tal. Era todo lo contrario del espíritu que Pablo y que Pedro mismo nos instan, que debe caracterizar un proceso de disciplina. Pablo dice que si un miembro del cuerpo se duele, el resto se duelen. Así que si un miembro del cuerpo está practicando un pecado escandaloso, el proceso de disciplina es de profunda aflicción. No nos vamos a convertir en jueces, más bien vamos a suplicarle que proceda al arrepentimiento. Y un hermano por allá se levantará con su voz quebrantada y animará al hermano y lo exhortará a que se arrepienta, y otro le exhortará, y todos juntos, llorando y con lágrimas, vamos a usar la Biblia a animarlo al arrepentimiento. Pero dice Cristo que si no pasa esto, si no oyere a la iglesia, y aquí se refiere a los miembros, si no oyere a los miembros, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Bueno, esto era el lenguaje rabínico que se utilizaba en el tiempo de Cristo. Gentil y publicano significaba ténganle por inconverso. Eso es lo que significa. No que vamos a decir que él es un inconverso, porque solo Dios es el que sabe eso, pero él quiere andar en este mundo como si fuera un inconverso.
Y si Él quiere hacer lo que Él quiera, y si Él quiere andar como Él quiere y no quiere andar como deben andar los miembros del cuerpo de Cristo, entonces no debe ser tenido en cuenta como un miembro del cuerpo local. Eso es lo que significa. Ténganle por un inconverso. Mire, y esto es una cosa dura. No sé cuándo fue la última vez que en la congregación donde usted está, usted presenció o participó de una asamblea de disciplina, pero eso es algo duro. No se me olvidará nunca. Empezamos a colaborar con una nueva congregación, la cual contaba con un pastor muy joven. Yo no digo que no puedan existir pastores jóvenes, pero por lo general son una excepción. Pablo dice que no debe ser un nuevo, ¿verdad? O sea, alguien muy nuevo, ni en la fe, ni en edad, porque eso puede traer problemas. Y este hombre joven predicaba bien, expositor, consagrado, y en él observamos a un hombre que podía ser un pastor espectacular. Y resulta que luego de unos meses encontramos que estaba en adulterio. Y la chica, que era miembro de su propia congregación, fue allá y nos confesó todo. Mira, eso para nosotros fue, no sé, fue la hecatombe, fue una cosa impresionante, ¿verdad? Porque le amábamos. O sea, para nosotros era una cosa terrible. Y recuerdo que para no influenciarnos tanto por los sentimientos que uno tiene, porque uno cuando va a aplicar la disciplina se puede guiar mucho por el afecto y entonces trata como de que los estándares que Dios da no se cumplan, ¿verdad? Así que algo que me preguntó Sergio fue: pastor, si fuera yo el que hubiese hecho eso, ¿tú me permitirías continuar pastoreando? Yo le dije no. Y yo le pregunté a él eso y él dijo no, porque tenemos la convicción que la Biblia habla de que los pastores deben ser irreprensibles. Irreprensible no significa que no pequen, pero sí significa que no hay un pecado escandaloso en sus vidas. Así que fuimos y conversamos con él y le dijimos: mira, inmediatamente tienes que abandonar el pastorado, te vamos a colaborar, te vamos a guiar a la restauración, y esto hay que hablarlo con la asamblea de los miembros. Ahora, él venía de un contexto pentecostal donde lo que se suele hacer cuando un pastor cae es que lo mandan para el extranjero por 3 meses. A los 3 meses vuelve con una super unción. Sí. Yo no sé si aquí hacen así, pero allá en Colombia hemos visto casos de pastores de congregaciones grandes, pecan y caen en adulterio y en otras cosas y los mandan para Norteamérica y están acá por 3 meses, a los 3 meses van y ya son los super pastores. Bueno, entonces algo se le dijo no. Él nos decía: no, pastores, pero es que la congregación no sepa. Digo: ok, listo, tú no vas a continuar pastoreando, la congregación no sabe por qué causa fue. Tú te imaginas, con esa capacidad imaginativa que cada uno tiene, te pondrán como un asesino. Sí, pensará: no, este tuvo que hacer algo. No, hay que decirlo como es, ¿verdad? Así que invitamos a la asamblea. Mira, yo recuerdo que yo fui a
hacer esto. Cada vez que yo decía algo y explicaba lo que pasé, obviamente no es necesario que entre uno en descripciones, no, o sea, pero mira, eso parecía un funeral, o sea, era una cosa, era llanto, tristeza, aflicción, y al terminar nos encomendamos a Dios, pero cada uno se fue para su casa triste y bueno, o sea, era un luto, era como estar en un funeral, ¿verdad? Entonces creo que cuando la disciplina se practica y aplica a la luz de los principios que la Biblia da, no es simplemente tomar piedras y lanzarlas, no. Hay que aplicarlas, sí, pero lo hacemos con miedo, lo hacemos con temblor, lo hacemos con llanto, lo hacemos con tristeza, porque es un miembro de la iglesia local. Y Cristo dice que si luego del proceso disciplinario que Él da aquí es que hables tú personalmente, que luego vengan 2 o 3, que luego vengan los ancianos y la congregación, dice, luego que se haya hecho eso, si no hay arrepentimiento, ténganlo por inconverso. Y dice en el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, dice Cristo usando el lenguaje rabínico de su tiempo, que así como el rabino se ponía en pie en la sinagoga y cuando Pedro Pérez continuaba practicando el mal y tenían que expulsarlo, el rabino decía, Pedro Pérez ya no será más miembro de esta sinagoga porque él está atado al pecado. No es que la iglesia lo declaraba atado y como consecuencia de esa declaración él se ataba. No, la iglesia lo que hacía era declarar públicamente la situación de esclavitud que el tal tiene hacia el mal. Y entonces dice Jesús, cuando bajo un proceso de disciplina la iglesia declara que una persona está atada al mal, lo cual implica que se le trata como gentil y publicano, lo cual implica que se le expulsa, porque es de lo que él habla aquí, se le expulsa de la membresía de la iglesia, dice Cristo. Este acto que se hizo aquí en la tierra a causa de la autoridad que le ha dado él a la iglesia local, de este acto se toma atenta nota en los cielos. Eso es lo que da a entender Cristo. Lo que él dice es, iglesia local, yo te estoy dando autoridad para que tú y tus pastores apliquen la disciplina en cada uno de sus miembros. Y la disciplina que ustedes apliquen luego de un proceso justo, así sea la excomunión de uno de esos miembros, es una disciplina que yo estoy dando y yo tomaré nota en los cielos de eso. Aquí lo que Cristo está diciendo es, una marca de mi iglesia es que ella propende por la santidad de sus miembros, y una herramienta que le he dado a la iglesia es la excomunión, que saquen de los miembros a aquel que infringe mi ley y no hay arrepentimiento. Un ejemplo claro de la aplicación de esto que dice Cristo lo encontramos en las instrucciones que da Pablo en la primera carta a los Corintios. No sé si es en el capítulo 15 es. ¿Cuál? 5, sí. Y Pablo presenta el caso de un joven
que tenía relaciones íntimas con su madre putativa, o sea, con su madre adoptiva. Y Pablo dice, el tal debe ser expulsado. Eso es a lo que Cristo aquí dice, ténganle por gentil y publicano. Ténganlo como un inconverso. Y Pablo dice, no se junten más con él. Pablo dice, no se junten con nadie que llamándose cristiano fuere fornicario. Y cuando dice no se junten más, es expúlsenlo. Pero no es una expulsión como que uno coge la escoba y se la lanza y vete de aquí, perro inmundo. No. Es un proceso de disciplina, de aflicción, dolor. Y en últimas toca que se le diga, hermano amado, como tú no quieres andar en unidad con este pueblo, porque tú quieres andar como el mundo anda, entonces no puedes identificarte más públicamente como uno de los nuestros. ¿Por qué razón? Vuelvo a insistir, porque la iglesia de Cristo es santa. Y como la iglesia de Cristo es santa, el testimonio que ella debe dar ante el mundo es de su santidad y que ella toma en serio los pecados que se dan dentro de su pueblo. ¿Qué pasa si alguien miembro de esta congregación anda haciendo el mal y practicando pecados escandalosos y no se le expulsa? ¿Cuál es la imagen que estamos dando ante el mundo? Que aquí dentro es la misma cosa que estar allá afuera. Que no hay ninguna diferencia entre lo que es ser del mundo y ser de Cristo. Así que la disciplina es algo fundamental. El apóstol Juan en sus cartas también habla sobre este tema y él habla de que ni siquiera te sientes a comer, no te juntes, que no te vean junto de alguien que llamándose cristiano profesa doctrinas falsas o está practicando un pecado escandaloso. Y dice Cristo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, cuando el hermano que fue excomulgado se arrepiente, Pablo dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne con el fin de que su alma sea salvo. No es un texto que sea fácil de interpretar, ¿verdad? Y que uno diga, no, es que esto lo que significa es esto y esto y esto. Pero puede que lo que Pablo da a entender cuando dice sea entregado a Satanás es que cuando la iglesia lo expulsa de la membresía, ya ya no está bajo la protección del cuidado de la iglesia de Cristo, sino que queda a merced del diablo. Conocí de una secta en Bogotá que se llama el G12. En una oportunidad acompañé a unos norteamericanos que fueron a hacer un estudio sobre esta secta. Ellos deseaban conocer si era secta o no. Entonces ellos me contactaron, ellos creo que se llaman CIR, Centro de Investigaciones Religiosas, y en su web ellos ponen todos los grupos sectarios que hay dentro de lo que se llama el cristianismo. Y yo fui y los acompañé y entrevistamos a pastores en el G12, a líderes, miembros y exmiembros. Y dentro de los exmiembros hubo uno que nos contó un rito muy particular que ellos tienen. Casi todas las sectas
tienden a manipular y asustar a sus miembros como una forma de coaccionarlos para que se mantengan allí dentro de la secta, aunque ellos vean que hay muchas cosas que están mal, que doctrinalmente están mal, que los pastores roban y que hacen esto, y a pesar de que ellos vean eso, les infunden tanto miedo que ellos no se van porque los amenazan con maldiciones. Y es que si te vas de esta secta, bueno, ellos no van a decir secta, ¿no? Si te vas de este grupo, las maldiciones de Dios vendrán sobre ti, te irá mal y te dará cáncer, bueno, en fin. Entonces, conversamos con un ex líder y nos decía algo que practicaban ellos. Y es que cuando algún líder claudicaba o abandonaba o se desmarcaba de esa fe, entonces el castigo que hacían era que el pastor principal convocaba a los líderes, a los 12, se metían en un cuarto, apagaban las luces, invocaban al diablo para entregarle al diablo a este que se había ido. Bueno, eso es una mala interpretación de lo que Pablo dice ahí. Cuando Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás, lo más probable, según el contexto, se refiere a la misma excomunión. Cuando un miembro de una iglesia bíblica es expulsado, el tal queda a merced del diablo, lo que el diablo quiera hacer con él, ¿verdad? Bueno, en ocasiones sobre estos vendrán enfermedades, aflicciones de distinta índole, medios que usa Dios para que el tal reconozca que ha pecado contra él, y en medio de eso viene el verdadero arrepentimiento, abandona el mal, y entonces Cristo aquí cuando dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, se refiere a que aquel que fue expulsado y se dijo que estaba atado al mal, cuando él se suelta del mal por la gracia de Dios y se arrepiente, entonces es responsabilidad de la iglesia recibirlo nuevamente a la membresía. Pablo, si no estoy mal, en la segunda carta, él, hablando posiblemente del mismo caso, dice, recíbanlo, no sea que la tristeza lo embargue tanto que realmente este pobre hombre no se vaya a recuperar. Vuelvan a recibirlo en la membresía. Y cuando al tal se recibe en la membresía, en el caso rabínico, lo que el rabino decía es, Pedro Pérez ha sido recibido nuevamente en la membresía de esta sinagoga porque ya él está desatado del pecado que lo tenía en aflicción. Y eso es a lo que se refiere Cristo aquí con atar y desatar. No se refiere a nada místico, no se refiere a algo así como que no se me olvidará que en una clase cuando yo era profesor en el MIMS en Medellín, hablé acerca de, no recuerdo sobre qué tema fue, y una señora que fue, ella me decía, es que yo estoy convencida que mis hijos le pertenecen a Cristo. Yo le dije, bueno, o sea que ellos han hecho una fe real, sincera, creíble, verosímil en Cristo y le siguen. Y me dice, no, esos son más mundanos que quién sabe qué. Pero es que yo sé que son salvos porque yo los até a la sangre de Cristo. Y le pregunté, ¿y dónde sacas tú que yo puedo hacer eso? Que tú puedes hacer eso. No, porque Cristo dice, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y le dije, mira, tal vez lo único que puedas atar y desatar tú sean los cordones de tu calzado. Pero eso tú no lo puedes hacer.
Nadie puede andar atando y desatando. Si han visto, o no sé si aquí se da eso, que algunos pastores o evangelistas atan y desatan y hacen. Eso es una cosa ridícula. Y es una mala interpretación de este texto. Este texto habla de la disciplina de la iglesia. Y de lo que habla Cristo es del acto de excomulgar o volver a aceptar al que había sido excomulgado. Y él sigue diciendo, verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que si tú quieres una casa nueva, te pones de acuerdo con tu esposa, oran sobre esa casa nueva y ya Dios se ve obligado porque ya hay dos que están de acuerdo. No. ¿De qué habla Cristo aquí? Habla de la autoridad que le ha dado Él a la iglesia para que ella juzgue a sus propios miembros. No habla de ninguna otra cosa. Y lo que Él dice es, cuando la iglesia reunida con sus pastores o ancianos toman la decisión justa sobre un proceso disciplinario, Dios en los cielos tomará nota de ella. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en el mundo cristiano? Bueno, lo que pasa hoy es que en una congregación hay un joven que canta bien o que toca el piano, es el que está allí en esto cada domingo. Resulta que se descubre que este joven estaba en fornicación, tal vez con alguna chica, miembro del coro. La iglesia hace un proceso disciplinario, lo excomulgan porque no hay arrepentimiento o no llegan al grado de la excomunión, ¿verdad? Pero obviamente si se encontraba en ese pecado ya no puede, por lo menos por un tiempo hasta que haya la restauración, continuar tocando el piano. Entonces este joven se resiente, él se cree, pues no, es que si no estoy yo aquí, ¿quién toca? Y si no estoy yo, este culto suena feo y cantan feo. Así que entonces él lo que termina haciendo es que no acepta la disciplina y se va para otra iglesia. Y resulta que había otra iglesia donde necesitaban un pianista. Acaban de hacer 7 días de ayuno pidiéndole a Dios a que les mande a alguien que toca piano. Este joven llega, el pastor no se preocupa en preguntarle por qué razón ya no está en la otra congregación, por qué fue que se fue, sino que simplemente le investiga algo y le consulta cuánto gana para ver cuántos los diezmos que él trae, que sabe hacer, y el joven dice que toca magistralmente el piano, y la reacción que hay es, aleluya, lo mandó Dios. Y lo ponen a que toque el piano, y la disciplina que le habían puesto en la otra parte vale nada. Cuando Cristo dice que vale mucho porque para el cielo vale, que Él toma nota en el cielo de los procesos disciplinarios y las disciplinas bíblicas que la iglesia de Cristo da. Y una iglesia debe ser muy seria en examinar cuando llega alguien que ya es cristiano y llega a la iglesia, preguntarle por qué no está en la iglesia donde él se congregaba. Y comunicarse con el pastor y preguntar. Ahora, yo sé que hay disciplinas que no son justas, ¿no? Hemos visto que en algunas expulsan y excomulgan a un miembro porque conoció la fe reformada, ¿no? Y entonces vienen y lo expulsan. Bueno, y si hicieron eso, no es por una causa justa. Y entonces es mi responsabilidad aceptarlo, pero debo examinar la condición moral en la que él viene. Porque es que va
a entrar a ser miembro de una iglesia de Cristo que debe caracterizarse porque es santa. Y entonces hoy, buena parte de los cristianos sensuales de nuestro tiempo, en vez de aplicar este texto a lo que Cristo dice, lo aplican a otras cosas. Y lo que Cristo está mostrando aquí es la autoridad plena que le da a la iglesia local para que juzgue a sus miembros. Bien, no sé si hay inquietudes sobre esto de la disciplina. Bueno, siga, hermano. Bueno, creo que a lo mejor hasta lo continúa, pero esa es la parte positiva, ¿verdad? Cuando la iglesia hace eso con un miembro, con la disposición de que sea restaurado. Pero también está que eso mismo sirve para evidenciar si esa persona realmente es un miembro y es un cristiano, procederá al arrepentimiento. Si no sucede eso, él se va a dar cuenta que no era realmente un cristiano. También está para esa parte la disciplina, para que esa persona en sí llegue a esa conclusión Bueno, la disciplina puede evidenciar que hay unos que sí son de Cristo y están otros que no. Pero yo pienso que no es bueno apresurarnos a decidir o definir quiénes de los miembros o de los que estaban aquí no es de Cristo, porque realmente yo no sé eso. El que sabe es Dios. Hay cristianos que crecen mucho en santidad por la gracia de Dios y hay otros cristianos que incluso llegan a la muerte y uno queda con ese amargo de decir, bueno, pero realmente si era salvo o no. O sea, si Hebreos 11 no me dijera a mí que Sansón está entre los héroes de la fe, mi convicción es que él está hoy en el infierno. No creo que está en el infierno porque la Biblia dice que él forma parte de los héroes de la fe y habla de la fe salvadora. Así que él es salvo porque Dios dice que él es salvo. Si fuera por mi juicio, yo diría que no, porque realmente él fue un creyente pues de una categoría muy mala, ¿verdad? O sea, reincidió. Entonces hay cristianos de la clase de Sansón, que cuando ellos mueren uno queda con ese sin sabor que uno dice, bueno, o sea, que supongo que si muere, invitan al pastor a predicar en el funeral, él no se sentiría cómodo en hablar de él como alguien que está en la presencia de Dios, porque su estilo de vida en este mundo dejó mucho que decir, ¿verdad? Y ahora, bueno, que nadie vaya a interpretarme mal. Usted no busque nunca ser un cristiano de la clase de Sansón. Porque puede que en vez de ser un cristiano de la clase de Sansón, sea un cristiano de la clase de Judas. Es un riesgo demasiado alto. Entonces, no podemos como juzgar precipitadamente y decir, no, es que él era un inconverso. Posiblemente sí. Pero no sé, solo Dios es el que sabe eso. Sí, hermano. Cuando dice usted sobre la disciplina de otros creyentes que vienen de otras iglesias, si no son de la misma denominación, ¿se pueden contactar igualmente con estos pastores rauletos? Por ejemplo, yo vengo de la Pentecostés, yo digo al hermano por la razón que me salí, ¿saben? Y ellos me pueden estar disciplinando porque, como usted dice, por cosas que no son pero justas. sigue siendo el deber de un pastor averiguar sobre esta persona que viene de una iglesia.
Yo pienso que en la medida de lo posible debe hacerlo uno. Aunque habrá pastores que si te fuiste por causa de la doctrina hasta podrán inventar algo. Pero no hay que pensar que todos los que están en estos grupos necesariamente, moralmente, pues son unos diablos, no. Están unos que sinceramente están engañados, ¿verdad? Pero que son sinceros en la fe que tienen en lo que ellos creen y que no van a inventar cosas que no son. Yo he conocido mucho pastor pentecostal que realmente son hombres íntegros en medio de las equivocaciones que ellos tienen, y pienso que no debe partir uno de la presuposición de no, ¿para qué llamo al pastor? Si es un arminiano o es esto, no me va a decir lo que es, no, tú no sabes de verdad, y a lo mejor sí, se fue por causas doctrinarias, pero también estaban otras, y es bueno que pueda conocer uno eso, ¿verdad? En ocasiones se podrá dar y en otras no. Allá nos comunicamos con los pastores, especialmente cuando vienen de congregaciones donde ya tenemos un conocimiento del pastor o tenemos cierta relación con la iglesia, pero allá llega gente de congregaciones que ni sabía uno que existían y no tiene uno como forma de comunicarse. En ocasiones uno pide una carta, ¿verdad?, como para ver algo de qué es lo que ellos dicen, pero no siempre van a darla. Así que no es una ley que indefectiblemente tiene que cumplirse, pero uno como pastor debe hacer lo máximo que esté a su alcance para que la iglesia no se llene de falsos positivos, o sea, de los que dicen ser pero no son, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra inquietud hay? Dudas. Si no hay, yo les voy a formular una. Bueno, sigan. Que sí, básicamente, entonces como que se podría decir que los dos propósitos principales de la disciplina vendrían a ser uno, la restauración del hermano, El infractor. y segundo, la purificación de la iglesia, ¿verdad? En algún sentido. Claro. Y como usted decía, aunque nosotros no sabemos quiénes sí son, quiénes no son, creo que sí, en alguna manera, bueno, el Señor y el tiempo nos lo dirá, en el sentido de que si esa persona era un creyente verdadero, volverá arrepentido y confesará y se someterá. Si es una persona que abandona, por el contrario, la iglesia, que no quiere seguir teniendo ningún tipo de relación, pues eso ya nos diría otra cosa. Pero pienso que esa sería como una manera clara en que pudiéramos identificarlo. Y lo otro es que si bien se hace todo este proceso hasta llegar a la excomunión, que sería lo último, sin embargo, creo que lo que sí no se puede hacer es, por ejemplo, impedir a la persona que siga viniendo a escuchar, por ejemplo, un sermón. El evangelio. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que, porque creo que estaría bien, hermano Julio, que de pronto hicieras esa distinción? ¿Qué significa realmente la excomunión y qué no significa? Porque no quiere decir que esa persona no puede volver completamente a la iglesia, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes... Ok, voy a responder eso. Pero antes estoy recordando algo que preguntaron. Cristo dijo
usó una ilustración de que un hombre tenía un campo de trigo, el maligno vino y sembró cizaña, ¿no? Entonces lo que dijo el dueño, no, dejen que el trigo crezca con la cizaña, y al final, cuando Dios venga y recoja todo, la cizaña se va a ir para el fuego y el trigo para donde vive Dios. Así que, aunque la disciplina, uno de los fines que tiene sacar cizaña de medio de la iglesia, especialmente esa cizaña proselitista, esa cizaña que hace daño y que empieza a afectar a toda la congregación, realmente al final de los tiempos es que vamos a entender quién era cizaña y quién era trigo, y a lo mejor nos vamos a sorprender de que algunos que pensábamos que era trigo realmente no lo era, y tal vez algunos que pensábamos que era cizaña realmente no lo era, ¿verdad? Pero entonces, por eso es que digo, la disciplina no es para que uno juzgue y diga, no, es que este es un inconverso, sino es que él quiere andar como un inconverso, y lo tendremos como si fuera un inconverso, y ya no tendremos comunión con él. Ahora, esto que tú dices es algo importante. La excomunión, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era con la muerte, ¿no? Los sacaban fuera del campamento en señal de que él no debía estar dentro del pueblo de Dios, y lo mataban, o sea, no tenía oportunidad de regresar, ¿no? O sea, ahí sí, eso es verdad. En el Nuevo, y gracias a Dios, no se impuso eso, ¿verdad? Si no, creo que todos aquí ya. ¿Cierto? Sí, hermana. Yo crecí en una iglesia muy estricta, bueno, en el sentido de que mi padre era el pastor de esa iglesia y se usaba mucho la disciplina y se usaba expulsión y disciplina. Entonces, si me explica, porque si se usaba expulsión, o sea, fuera, retiro, fuera. Sí, claro. Era muy chica, pero bueno, también como quiera tengo más preguntas porque de un tiempo de aquí se separó todo eso, se paró la disciplina, con otros pastores ya no se usa. Sí, mira, aunque esto van a encontrarlo en el libro, voy a explicarlo brevemente. La disciplina de la iglesia implica dos aspectos. Uno es la disciplina preventiva y otro es la disciplina correctiva. La disciplina preventiva es siempre que el pastor expone la Biblia, cuando nosotros mismos nos exhortamos. Eso actúa como un medio preventivo para que nadie peque de manera tal que se llegue a la excomunión. Pero la disciplina correctiva implica varios pasos. No es que se descubrió que alguien anda en un pecado escandaloso e inmediatamente excomunión. No, aquí Cristo en Mateo 18 habla de un proceso. Y asimismo que se va dando el proceso de la confrontación, se va dando el proceso de la disciplina o la pena o el castigo correctivo. ¿Cierto? Que es una de las primeras cosas que se debe hacer a alguien que se descubre que anda en un pecado escandaloso. Bueno, si predicaba o tocaba piano o lo que hacía, no lo puede hacer hasta cuando el proceso disciplinario llegue a su fin, que su fin puede ser arrepentimiento o excomunión, que son las dos últimas cosas, ¿verdad?
Se dio el arrepentimiento, no se sigue con la disciplina. No hubo arrepentimiento, se sigue con cada paso, y el último paso, como tú decías, es la excomunión. Una de las cosas que se deben hacer con aquel que está pecando escandalosamente es impedir la manifestación máxima de la comunión con el cuerpo de Cristo, que es ¿cuál? La cena. La cena es la manifestación de la comunión del cuerpo de Cristo. No estoy de acuerdo con aquellos pastores que dicen que a la persona que está en pecado escandaloso, en proceso disciplinario, no se le debe suspender de la cena, porque ellos dicen que la cena, siendo un medio de gracia, los ayudará y fortalecerá en la gracia para que abandonen el mal. Ese es un concepto místico de la cena que la Biblia no da. La Biblia en ninguna parte nos dice que por tú tomar el pan y el vino, como que tú vas a recibir una fuerza especial y mística que actuará en ti para que venzas el mal. No, no. La cena es una expresión de la comunión del cuerpo de Cristo, y en esa expresión es una bendición. Pero aquel que peca escandalosamente ha roto la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es que le voy a permitir yo que participe de aquello que es un signo de la comunión en la cual él no está, a causa de su mal? Así que como parte del proceso disciplinario está que se abstenga de aquello que manifiesta la comunión, que él vea y experimente en sí mismo la aflicción de haber roto la comunión con el cuerpo de Cristo a causa de su vida licenciosa. Dice Juan, o no sé si, bueno, creo que es Juan, con el tal ni aún comáis. Judas es más drástico y él dice, aborreciendo incluso la ropa que se ponen ellos. Es que esto es un asunto serio. Esto no es que este amor Winnie Pooh que hay hoy, ¿no? Que es de romanticismo y de cositas lindas y de amor por aquí, de amor por allá. Eso no es bíblico. El amor bíblico es un amor que disciplina. ¿Acaso no dice eso Hebreos capítulo 12, que Dios a todo al que recibe por hijo lo azota? Y en ocasiones es preferible la disciplina de la iglesia que la disciplina de Dios. Cuando la iglesia no asume su responsabilidad en disciplinar a sus miembros, entonces Dios, que ama a sus hijos, se encarga de disciplinarlos, y en ocasiones los disciplina con enfermedades muy graves o con la muerte misma. Así que yo no puedo decirle a un miembro que lo hemos excomulgado, mira, no te congregues más. Bueno, la iglesia misma y ante el Estado se supone que es una institución abierta y que, bueno, yo no puedo poner allí algo, diga, fulanito no entre aquí. Si él quiere venir al culto, pues bien, Dios quiera que escuchando la predicación haya arrepentimiento, ¿verdad? Pero no le llamaré más hermano. No le voy a decir hermano, no lo voy a saludar efusivamente como saludo a mi hermano. Lo saludaré misericordiosamente, sí, como a cualquier inconverso que viene al culto. No participará más de mis fiestas cristianas. Si la iglesia tiene una cena o algo especial, no lo voy a invitar, salvo que sea una cena con inconversos. Pero algo que sea una identidad pública de nuestra fe,
él no lo voy a invitar. Él rompió la comunión con la iglesia a causa de sus pecadoras. ¿Eso le causará aflicción? Claro que sí. Pero ¿quién dijo que la aflicción necesariamente es mala? ¿Acaso el salmista no dijo, bueno me fue haber sido humillado? La aflicción es una bendición en las manos de Dios, porque ella nos lleva al arrepentimiento. El inconveniente hoy es que ese falso amor romántico de Hollywood ha entrado a la iglesia. Y eso no sirve de nada. No sirve. Y eso es lo que ha producido esta cristiandad sensual, mundana, ultrasensible, ¿no? El pastor no puede desde el púlpito hablar medio fuerte porque es que se ofende. Bueno, esa sensibilidad afeminada nada tiene que ver con la iglesia de Cristo. Bien, no sé si hay otra inquietud. Si no hay más, vamos a descansar.